Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues ya lo comentábamos ayer en el vídeo del resumen semanal y decíamos que por el cierre que habíamos visto en la sesión del viernes en Estados Unidos, de momento esta semana, lo que podríamos esperar son nuevas caídas, porque el cierre había sido bastante negativo en velas diarias y en velas semanales. Y así es como ha comenzado la semana en Estados Unidos, con caídas importantes. También estamos viendo caídas en Europa, pero un poquito más contenidas. La caída principal está llegando por el sector tecnológico en Estados Unidos. Así que bueno, lo decíamos también, esta semana va a ser totalmente clave porque el miedo, el riesgo que veía ahora mismo los inversores es que la inflación volviese a repuntar tras ese dato del desempleo que veíamos el viernes, y esta semana tenemos datos bastante importantes en referencia a la inflación, a los IPCs. Por lo tanto, a partir de mañana, que será cuando llegarán esos datos, es cuando puede volver de forma importante la fiesta a los mercados y volver a haber bastante volatilidad. Y como ya explicábamos ayer, esos datos van a marcar claramente el devenir probablemente de las bolsas. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones que van a ser muy interesantes. La primera de ellas, como cada lunes, el Banco Santander, una acción que sé que seguís muchísimo. La vamos a hacer un repasito, como cada semana, a ver en qué situación se encuentra ahora mismo. La segunda de las acciones es Inditex, que estamos empezando a ver algo que no veíamos desde hace bastante tiempo en su cotización, y vamos a ver qué puede significar esto que estamos comentando. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que parecía que iba a escapar de ese movimiento lateral, pero hemos visto cómo ha regulado un poquito la semana pasada. Vamos a ver si ya tenemos la señal definitiva de que vamos a ver ese repunte más importante. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y como cada día analizamos las tres acciones desde la versión web de ProRealTime. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis también en ProRealTime, en su versión web, y podréis ver estos gráficos tal y como los vemos en los vídeos de forma totalmente gratuita y en tiempo real. Además, también para todos aquellos que estáis comenzando a utilizar esta versión web y que queréis aprender a utilizarla, pues también tenéis un curso, un enlace en la descripción del vídeo a ese curso donde aprenderemos a utilizarla. Y además, lo que os comentaba ayer, traíamos novedades. La primera de ellas, que habíamos añadido un nuevo módulo donde veíamos los diferentes tipos de órdenes que podríamos tener o meter a la hora de comprar y vender una acción desde la versión web de Pro Realtime. Y además, esa novedad venía acompañada de un descuento del 25% en ese curso de Pro Realtime. Y además, también os comentaba ayer que todos aquellos que ya habíais comprado el curso, este nuevo módulo no tendréis que pagar nada mayores, ya lo teníais dentro de ese curso. Y para los que solo os interese este nuevo módulo, pues también podéis solo comprar este módulo por separado en vez del curso entero, porque a lo mejor el curso, al ser básico y a lo mejor son cosas que ya sabéis, pues a lo mejor no os interesa. Pero bueno, yo os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace tanto al curso completo como a este nuevo módulo. Así que venga. Vamos a comenzar ya con las tres acciones. La primera de ellas es el Banco Santander. Fijaros cómo la semana pasada lo que estábamos viendo es quizás un movimiento lateral en su cotización. Fijaros, al llegar a la zona de los 4,55, es una zona que tenía muy bien marcada como resistencia y decíamos, si consigue superar esa zona, es cuando volvemos a poner el objetivo en zona de máximos. Es verdad que hemos visto bastante revuelo en los mercados, pero el sector bancario yo creo que ha aguantado bastante bien. ¿Por qué? Pues quizás por lo mismo, por lo que está cayendo el mercado, pero con una lectura contraria. Ahora mismo el mercado está cayendo porque se tiene la perspectiva de que ya no va a ser tan fácil bajar los tipos de interés. Y si no es tan fácil bajar los tipos de interés, esto a los bancos les viene bien. Es decir, estamos viendo que la inflación puede repuntar, si repunta la inflación ya no bajan tipos, y los bancos, cuando más dinero han estado ganando, es cuando se ha empezado a aumentar esos tipos de interés. ¿Por qué veíamos dudas en los bancos? Porque la perspectiva es que se empezasen a bajar los tipos de interés. Si ahora hay dudas de que se puedan empezar a bajar, pues a lo mejor los bancos no empiezan a hacer bien. Veremos a ver hasta qué punto esto se puede mantener. Porque lo hemos comentado muchas veces también, no es lo mismo la situación que tenemos en Europa que en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos da la sensación de que la economía está más fuerte y que te puede mantener todavía bastante tiempo sin seguir bajando los tipos de interés, veremos a ver. Pero en Europa la situación está bastante deteriorada y cuesta mucho creer que ahora no vayan a seguir bajando los tipos de interés. Así que bueno, habrá que cogerlo esto con pinzas. De momento, como decimos, pues fijaros, la cotización del Banco Santander se sigue moviendo en un lateral en esa zona. ¿Dónde estaríamos viendo
los puntos más críticos donde quizás nos deberíamos empezar a preocupar, pues bueno, el primero de ellos, si pierde la media 70, lo que hemos visto anteriormente es cuando ha perdido la media 70, ha venido una corrección importante. Como vemos que la media 200 sigue teniendo esa pendiente positiva y se va acercando a la cotización, en el caso de que perdiese la media 70, habría que vigilar la media 200, que fijaros que es donde ya se apoyó en diciembre. Mientras no pierda esa media móvil de 200 sesiones, pues la experiencia última nos dice que podríamos seguir dando continuidad al movimiento lateral. Si perdiese la media 200, ahí sí que sí, cuidado, porque podríamos romper todo el lateral que llevamos viendo desde el último trimestre del pasado año, y la situación en el Banco Santander sí que es verdad que se podría empezar a complicar bastante. ¿Y dónde estarían los puntos críticos quizás para empezar a pensar que vamos a ser más optimistas? O prácticamente la zona actual. Fijaros cómo estamos en ese movimiento lateral en la zona de resistencia, pero vemos movimientos con bastante volatilidad para atacar la zona de los 4,65. Si consiguiésemos ver un cierre en una sesión por encima de la zona de los 4,65, es cuando quizás podríamos empezar a ser bastante optimistas para llegar a la zona de los 4,80 en el corto plazo. Hay que tener en cuenta lo que venimos comentando en los últimos meses. El Banco Santander está totalmente atrapado en un movimiento lateral, ya no solo en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. Ese movimiento lateral que llevamos viendo desde abril del pasado año, ya son 8 meses en ese movimiento lateral. Por lo tanto, aunque llegásemos a la zona de 4,80, eso no significaría que todo ese movimiento lateral tan largo ya estaría roto. En ese punto deberíamos valorar si lo que nos enfrentamos es a un doble techo en esa zona para empezar a corregir, o si por el contrario simplemente ha sido un movimiento lateral de consolidación para seguir manteniéndonos al alza. Si llegásemos a ese punto, tendríamos que volverlo a analizar. Va a jugar un papel muy importante la parte macro con los tipos de interés, porque si quizás el inversor empieza a ser bastante positivo y empieza a pensar que no van a bajar tipos de interés, puede que sea el impulso necesario para superar la zona de los 4,75. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver qué tal fue la vela semanal de la semana pasada. Fijaros cómo fue una vela en la que podríamos pensar que era positiva, porque llegamos a la zona de 4,55 y el cuerpo fue amplio al alza, pero fijaros cómo se frenó justo en esa zona de resistencia, no consiguió mantenerse por encima. Por lo tanto, atrapados, como decimos, en ese movimiento lateral en el corto plazo. Y de momento, la vela mensual, pues bueno, parece que puede ser positiva, le falta el último empujoncito para acabar cerrando en mes en máximos y pensar que va a dar ruptura al movimiento lateral que, como decimos, venimos viendo en los últimos meses. Y si queremos, vamos a echar ya el último ojo al gráfico horario y fijaros cómo ahora mismo la cotización ha llegado hasta su zona, la media móvil de 70 sesiones, que podría estar actuando como soporte desde ella. Y es desde donde tenemos que ver el impulso, porque si ahora viésemos una corrección, pues fijaros lo que ha pasado anteriormente. Cuando ha perdido la media de 70 y la de 200, hemos visto correcciones importantes, ¿vale? Hasta la zona de 4,30. Por lo tanto, estamos en un punto en el que deberíamos ver ya a la cotización del Banco Santander que se mantiene al alza, porque si no se podría complicar de nuevo volver a la zona de máximos y seguir dando continuidad al movimiento lateral en el corto plazo y acabar volviendo a esta zona de 4,30, donde se encontraría la media móvil de 200 sesiones. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Inditex. Fijaros lo que decíamos a Inditex en anteriores ocasiones. Tiene la media de 70 sesiones que ha actuado muy bien como soporte en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022. Y en algunas ocasiones, fijaros cómo la ha puesto en riesgo, ha seguido corrigiendo, pero nunca ha llegado a perforar la media de 200. Fijaros como por aquí se iba a cerrar el gap. Una vez que cerraba el gap, continuaba manteniendo ese alza. Fijaros cómo posteriormente por aquí también perdió la media de 70, se mantuvo por encima de la media de 200 y se mantuvo al alza. Es decir, romper la media de 70 no nos va a indicar que ya haya roto la tendencia bajista, pero fijaros lo que está sucediendo ahora, ¿vale? Que lo que os decía antes, que podemos estar empezando a ver algo diferente. Fijaros cómo ahora, cuando ha perdido la media móvil de 70 sesiones, ha vuelto hasta ella, parece que ha actuado como resistencia y ha vuelto a corregir. Y aquí estaría la gran diferencia. Otras veces, cuando ha perdido la media móvil de 70 sesiones, ha caído y la ha superado con claridad y se ha mantenido claramente al alza. Fijaros, lo vimos en agosto y fijaros la anterior vez que lo veíamos, que era en noviembre de 2023 y octubre, perdía la media 70 y luego se mantenía al alza y no buscaba un nuevo mínimo decreciente una vez que había consolidado como resistencia la media de 70. Ahora, ojito,
Porque fijaros dónde estamos ahora mismo. Estamos justamente en el soporte que formamos cuando perdimos la media móvil de 70 sesiones. Si ahora empezásemos a ver que la cotización perfora la zona de los 49,20, que es donde está ese soporte, empezaríamos a ver algo diferente y quizás tendríamos la confirmación de una nueva tendencia bajista. ¿Que quizás podríamos pensar que tiene que perder la media móvil de 200 sesiones? Sí, pero en este punto yo empezaría quizás a preocuparme y a hacer saltar ya todas las alertas, porque, como decimos, por primera vez habríamos consolidado como resistencia la media móvil de 70 sesiones y habríamos formado un nuevo mínimo decreciente. No habría ningún problema si desde la zona actual se da la vuelta y superamos la media 70. Vale, todo perfecto. Eso ya lo hemos visto antes, fijaros. Lo vimos por aquí, en 2023. Intentó rebotar, se fue hasta la media 70, corrigió un poquito y se mantuvo al alza. No marcamos un nuevo mínimo decreciente una vez que tocamos la media 70, pero ahora sí, ahora estamos muy cerca de ello. De hecho, si cogemos los mínimos de la sesión de hoy, ya habría perforado los mínimos que vimos en la sesión del 20 de diciembre. Fijaros, hoy el mínimo estaría en los 48,90 y por aquí el mínimo estaría en los 48,93. Muy tímido, pero ya habríamos perforado ese mínimo. Pero vamos a coger mejor como referencia el dato que deje la cotización al cierre. Por lo tanto, estamos en una zona de máximo riesgo. Si consiguiera revertir la situación ahora mismo, la cotización de Inditex, pues yo creo que nos iríamos hasta esta zona, hasta la zona de los 54,6. Ahí pondría el objetivo si ahora consigue superar con claridad la media 70. ¿Por qué? Pues porque entraríamos rápidamente en la zona del gap y yo creo que sería completarlo entero, ¿vale? Hasta la zona de los 54,6. Y ahí pues veríamos a ver si tiene fuerza suficiente para mantenerse al alza o empezamos a ver señales de debilidad que nos hagan pensar que se puede formar un hombro, una cabeza y ahora un hombro. Pero eso ya sería adelantarse mucho. Lo primero que tenemos que ver ahora es vigilar esa zona de los 49,20. Fijaros en el gráfico horario, se ve muy bien la caída que vimos en la sesión del viernes y hoy pues ha dado continuidad a esa caída y ahora estamos en esa zona de soporte tan importante. No pinta, en mi opinión, muy bien. Fijaros porque además ha hecho un doble techo por aquí, no ha conseguido mantenerse por encima de la media móvil de 200 sesiones, por lo tanto creo que debemos ir como mínimo con bastante calma. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros la importancia que tenía esa zona de los 49,20. Habíamos formado una divergencia en la última subida y decíamos, bueno, mientras no pierda los 49,20 no le daría mayor importancia, pero si la perfora, cuidado, porque nos podría estar marcando el techo de toda la tendencia alcista de Inditex desde el año 2022. Y eso ya son palabras mayores. Por aquí también vimos una divergencia, pero el soporte de los 42,20, como soporte, no lo perforó y acabamos rompiendo esa divergencia. Pues ahora debería pasar lo mismo, que desde esta zona se dé la vuelta y se mantenga al alza. Si la perfora, se va a poner muy, pero que muy feo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que también teníamos divergencia en la última subida. Lo positivo, y esto que nos valga, porque ahora lo vamos a hilar con el gráfico diario, lo positivo es que en la última subida que veíamos en septiembre, el RSI todavía está muy alto. Eso nos indica que sí, que es verdad que podemos ver una corrección, pero que a lo mejor todavía nos queda una subida importante, ¿vale? Y a lo mejor en esa última subida, cuando frene la corrección actual, nos vamos a acercar a la zona de máximos. A lo mejor no alcanzarla, pero puede que nos quedemos cerca y nos dé esa última oportunidad para salirnos antes quizás de comenzar una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Y en esa subida a lo mejor es cuando empezamos a detectar divergencias más claras, vemos el RSI que ya no llega a la zona de 70 y eso sería mala señal. Por lo tanto, en mi opinión, en el corto plazo no sería para nada optimista ni quizás me lanzaría ya a pensar que estamos en una zona de soportes en la cual se va a dar la vuelta, sino que los indicios que tenemos, las señales que tenemos es que a lo mejor se puede empezar a complicar un poquito su situación, aunque como os digo, no descartaría que después de esta corrección acabemos viendo una nueva subida importante, aunque a lo mejor ya no alcancemos los antiguos máximos. Y vamos con una de las acciones que yo sé que más gente está poniendo el ojo porque después de una caída muy fuerte, parece que la cotización de Repsol pues, bueno, ha intentado darse la vuelta ya desde mediados de diciembre. Vamos a ponerlo en contexto para los que no hayáis seguido anteriores análisis técnicos. Lo que decíamos es que Repsol, la clave estaba en el gráfico mensual. Vemos que es una cotización muy volátil, muy cíclica y que en esos ciclos alcistas, pues siempre al final se formaban divergencias entre la cotización y el RSI, formando picos ahí en el gráfico mensual y que
cuando ya veíamos el nuevo pico, veíamos una corrección importante hasta la media de 70 sesiones, la ponía en riesgo y que a partir de ahí veíamos un repunte bastante importante. Ya sucedió en 2019, sucedió también, fijaros, en 2015, sucedió también en 2011, sucedió en 2008, es decir, es algo que ya ha sucedido anteriormente. Y ahora estamos vigilándola muy pronto, muy de cerca, porque lo que habíamos visto en el mes de diciembre era para ser quizás un poco optimistas. ¿Por qué? Porque habíamos puesto en riesgo la media móvil de 70 sesiones y habíamos visto una vela martillo, una vela de recuperación. Y eso podría ser la señal que nos marcaría el comienzo de ese repunte tan importante al alza en su cotización. Vamos a ver el gráfico diario, a ver qué tenemos en el corto plazo. Fijaros cómo decíamos la semana pasada o hace un par de semanas cuando analizábamos, la clave va a estar en la zona de los 12 euros aproximadamente. ¿Por qué? Porque es el techo del movimiento lateral, porque en esa zona, si consigue superarla, es cuando quizás va a dar mayor confianza al inversor y vamos a empezar a buscar nuevos objetivos por arriba. El primero más cercano a los 12,38, pero lo que vamos a buscar quizás es un rebote más importante en su cotización. Quizás nos podríamos ir a buscar los 12,85, quizás irnos a buscar la zona de los 13,60 por arriba, es decir, podríamos ir encontrando nuevos objetivos que los veremos y les buscaremos cuando se esté confirmando ya la señal del todo de que vamos a ver el repunte. ¿Cuándo? Cuando supere los 12 euros. De momento sigue activada quizás ese posible rebote, porque aunque sí que es verdad que nos hemos estancado en la zona de los 12 euros, que es donde estaba esa resistencia, fijaros cómo la cotización se está manteniendo muy bien sobre la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros cómo también hemos visto un crucial alza de la media de 6 sesiones a la media de 70. Eso es positivo. La clave puede estar en esta semana. ¿Por qué? Porque si vemos que van pasando las sesiones y no consigue superar esa zona, de nuevo, va a haber inversores que van a recoger los moldes, pero si vemos que consigue superar con claridad la zona de los 12 euros, es cuando puede apretar la subida y empezar a ver ese rebote más importante. Quizás para los que quieran confiarse un poco más, pero podríamos esperar hasta la zona de 12,48. Puede que nos perdiésemos parte ya importante de la subida, pero sí que es verdad que yo creo que la confirmación sería clarísima, porque tenemos una zona muy importante de soporte anteriormente y de resistencia, y si la supera, la señal de fortaleza que vamos a tener en su cotización va a ser muy, pero que muy clara, pero yo, como os digo, la señal más clara la tendríamos en los 11,92 o los 12 euros aproximadamente. ¿Cómo operaría yo una situación así? Pues bueno, quizás al superar la zona de los 12 euros me podría posicionar, pensar que va a seguir manteniéndose al alza la cotización, comprar y mantener el stop loss quizás en la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque si vemos que sigue manteniéndose al alza, puede ser que se vaya calentando un poquito hasta la zona de 12,17, pero ahí vimos que hizo techo la sesión del 9 de enero. Se puede ir tanteando la cotización entre la media 70 y esa zona de los 12,17. Si viésemos que de nuevo pierde la media de 70 sesiones, yo desactivaría ya ese rebote y quizás vendría una caída más fuerte. Tendríamos que buscar más abajo la cotización de Repsol. Por lo tanto, ahí me saldría y no correría más riesgos, porque es que además confirmaríamos que seguimos dentro de ese movimiento lateral como mínimo que nos llevaría hasta la zona de 11,40. Por lo tanto, yo es lo que haría, esperar quizás a ver ese pequeño rebote a mayores de la situación donde estamos ahora mismo, confirmar la ruptura, pero situar un stop loss que no esté muy lejos de la zona actual. Fijaros que ahora mismo la media 70 está en los 11,72, porque si la perfora se podría convertir en una ruptura en falso y empezar a ver una corrección más importante. Si hubiéramos hecho eso anteriormente, pues ya nos habríamos quedado fuera, fijaros, porque la sesión del viernes cerramos por debajo de la media de 70 sesiones. Por lo tanto, como os digo, creo que es mejor esperar un poquito más, ver si hay fortaleza, ver si entra volumen, porque creo que el rebote que podría llegar, si llegamos a ver ese movimiento que hemos visto en anteriores ocasiones, podría llegar a ser bastante importante. Vamos a ver también las velas semanales. Fijaros cómo es una zona importantísima en la que estamos ahora mismo, porque habíamos perdido la media de 200 y ahora mismo la estamos ahí intentando superar. Es una media que había actuado como soporte anteriormente, al igual que la media 70. Aquí tenemos la señal de que había que salirse, el perder la media 70 gráfico semanal, lo dijimos en su día. Y ahora, si consiguiese superar la media 200, pues seríamos bastante optimistas de nuevo. ¿Dónde está la media de 200? Pues justamente donde está la cotización, los 11,83. Simplemente hay que intentar separarse de ella a cierre semanal, ya que la semana pasada no conseguimos cerrar por encima de esa media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, pues esas son las conclusiones que tenemos con Repsol. Sé que hay muchos de vosotros que
la seguís muy de cerca, me estáis preguntando por ella, por lo tanto he decidido analizarla en el día de hoy, porque creo que además su situación es bastante interesante, al igual que, por ejemplo, lo que veíamos la cotización de Inditex, que estamos viendo algo que no veíamos desde hace bastantes meses atrás. Así que bueno, yo creo que se va a calentar un poquito la semana. En los próximos días tenemos datos de inflación y van a ser totalmente claves. Como veamos un pequeñísimo, y ya solo os digo, un pequeñísimo rebote de la inflación, el mercado se puede empezar a poner muy nervioso, porque ahora mismo es lo que se está vendiendo como es su principal problema, y es donde se estaría poniendo el foco. Así que tendremos que seguir de cerca esos datos que comentábamos en el vídeo de ayer. Así que nada, ya con esto me despido. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.